Este es el índice. Vamos a ver los grupos, los tipos de las inmunizaciones, incompatibilidad que hay tipo ABO, ABO, RH, los factores, el diagnóstico, cómo va a ser el manejo, la evaluación de riesgo y el tratamiento. Bueno, vamos a iniciar con qué es un grupo sanguíneo y un factor RH. Bueno, como sabemos, la clasificación de acuerdo a los grupos sanguíneos se va a dar de acuerdo a los antígenos que tienen en superficie de los hematíes y los anticuerpos que van a generar estos mismos. Entonces, por ejemplo, tenemos este, cuatro tipos, en el cual el A, pues vamos a ver que tiene un antígeno A, y por eso se le va a dar la característica de hacer el grupo sanguíneo A, y va a generar un anticuerpo contra el B. Entonces tiene antígeno A, Con, anticuerpo. Gracias por avisarme. Creo que ya. ¿Me pueden confirmar si ya lo ven, por favor? Sí, sí, ya se ve ahí. creo que sí. Bueno, inicio otra vez. Bueno, el tema es incompatibilidades, inmunizaciones y embarazo, y literalmente es cuando hay esta incompatibilidad del grupo sanguíneo, ya sea por los antígenos ABO o por el grupo RH de la madre feta o madre feto. Y bueno, es el índice que les comenté. Y el tema, bueno, como les digo, la clasificación o cómo nosotros vamos a diferenciar los tipos de sanguíneos se va a dar de acuerdo a los antígenos que tienen los hematíes en superficie. Entonces, por ejemplo, los grupos sanguíneos A van a tener un antígeno A en superficie, lo que le va a dar la característica o el nombre al grupo, pero va a generar un anticuerpo contra el grupo A o el antígeno A, el antígeno B, perdón. En cambio, el grupo sanguíneo B, pues va a generar, va a tener el antígeno de superficie tipo B, pero va a generar un anticuerpo contra el A, entonces no son compatibles porque generan anticuerpos entre sí. En cambio, el AB va a tener tanto antígeno A como antígeno B, pero no va a tener ningún anticuerpo, lo cual va a ser el receptor universal de grupo sanguíneo. Y el grupo cero, que bueno, antes era llamado cero, pero después con lo del VIH ya para evitar confusiones, se le asignó la letra O. Entonces no es porque tenga un antígeno A, sino porque, pues, para evitar confusiones con el diagnóstico de VIH. Y este tiene la característica que no tiene ningún antígeno, pero sí va a tener sí va a tener anticuerpos tanto para B como contra A. Va a ser el donador universal, pero pues no es el receptor universal. Solo quiero que recuerden muy bien que el grupo O va a generar anticuerpos contra A y B. Ya, porque ahorita más adelante va a ser importante eso. Por otra parte, tenemos que clasificarlo de acuerdo a si tiene un antígeno tipo D en superficie, y lo cual le va a dar la característica de que sea RH positivo o RH negativo. En el caso de que tenga el antígeno D presente en la superficie del hematí, pues se le va a llamar RH positivo, y si tiene ausencia de este, va a tener RH negativo. Y básicamente, pues las pruebas de laboratorio de ensayos de sangre, si aglutinan es porque es positivo, y si no aglutinan, pues es negativo. O sea, literalmente si hacen reacción de los anticuerpos en superficie, pues se hace positivo, y si no, pues es negativo. Y ya, bueno, solo, sí les quedó claro los tipos. Igual yo sé que a veces es como medio tedioso, pero no sé si tengan dudas. ¿No? Bueno. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de inmunizaciones. Y bueno, para esto debemos saber que es importante saber la diferencia de esta, de acuerdo a que la frecuencia es diferente entre ellas, pero el manejo es totalmente distinto. Entonces deben de conocer que hay dos tipos de incompatibilidad, sea por el grupo sanguíneo de los antígenos ABO o el grupo RH. En este caso, les voy a hablar la incompatibilidad de ABO. Y básicamente este es el más frecuente y es el que tiene menos complicaciones. Afortunadamente, entonces, deben de saber que es exclusivamente en los grupos sanguíneos O por parte de la madre contra los fetos que tienen un grupo sanguíneo A y BO, A o B. Entonces, no sé si recuerdan, pero les comenté que el grupo sanguíneo O va a generar anticuerpos contra A y B. Por eso es algo que llega a tener una incompatibilidad de este tipo y es el más frecuente.
Entonces, como quede claro, el grupo sanguíneo O es el más frecuente por parte de la madre y los fetos van a tener un grupo sanguíneo A o B para que generen esta incompatibilidad. Aunque hay ciertos casos, eran alrededor del 3%, en donde eran diferentes tipos sanguíneos, pero eso es el más frecuente. Y la complicación es raro que llegue a generar eritroblastosis fetal, en cambio con la incompatibilidad de RH en litros. O llegan a generar hidropepsia, que es básicamente edema fetal. Bueno, por otra parte tenemos el segundo tipo de incompatibilidad, que es el de RH. Y básicamente es cuando el RH del feto es diferente al de la madre. Entonces, si tenemos un padre que tiene un RH positivo, pero la madre es un RH negativo y el feto es un RH positivo, entonces pues ya sabemos que la madre como es negativa y el feto es positivo, van a generar una incompatibilidad y van a generar una sensibilización. Esta sensibilización se va a dar, bueno, va a ser de tipo primaria o respuesta inmunitaria primaria, en donde se van a generar anticuerpos tipo D. Estos anticuerpos, afortunadamente, como es la primera contacto que tiene con el feto, pues no pueden atravesar la membrana placentaria y por ende no van a afectar al feto. Entonces está como, por cierta manera, protegido. En cambio, cuando llega a tener una segunda gesta, ya esto va a cambiar y se van a hacer otras inmunoglobulinas que sí van a poder pasar la membrana placentaria. Pero eso ahorita se los voy a comentar más a detalle. Y ya, es lo que les iba a comentar. Bueno, ¿a qué se debe que es más frecuente la incompatibilidad de ABO, pero en cambio no llega a ser tan agraviante? Bueno, esto hay diferentes teorías y les voy a mencionar las principales, que son, por ejemplo, la que dice que son pocos antígenos A y B en la membrana del hematín. Y también hay otra que dice que los anticuerpos anti-B y anti-A son de tipo IgM. Entonces sabemos que el IgM tiene un valor molecular o un peso molecular de 900, de valor de 900, pero en cambio el IgG, que tiene un valor de 160, pues ya puede atravesar la membrana placentaria debido a que es mucho menor a que la IgM. Entonces nosotros podemos saber que si la mayoría de los anticuerpos que llega a generar esta incompatibilidad BO es IgM, no va a pasar la membrana placentaria ni en una primera ni en una segunda sensibilización o una tercera gesta o lo que sea. O sea, no ocupa una sensibilización previa como para que después sí puedan llegar a generar IgG, en cambio con la DRH. Y bueno, por otra parte también dice que las IgG anti-A y anti-B no siempre tienen un blanco contra los hematíes, sino tienen otros blancos, entonces pues se dispersan y no van dirigidos contra los eritrocitos fetales. Y ya, esas son las tres teorías. Bueno, creo que... Ah, sí, de la complicación es muy raro que llegue a haber hiperbilirubinemia, de acuerdo a que la eritroblastosis es muy rara, pero sí se llega a describir que hay complicaciones de esta lisis eritrocitaria y puede generar una posible carníteros, que más adelante ahorita se los voy a mostrar. Ahorita vamos a desarrollar un poquito más la patogenia. Bueno, como les digo, la incompatibilidad, bueno, acabamos incompatibilidad por ABO. Ahora vamos con incompatibilidad de RH. En este caso, el 85% de la población pues ya genera un antígeno D, que es lo que le da la característica de un RH positivo. En cambio, los que tienen ausencia de pues es un RH negativo. Y esto es lo que les explicaba hace rato. Si se fijan, aquí está el padre. El padre tiene un RH positivo. Y son pues esas crucecitas que tiene. Y aquí tiene la madre, en el cual tuvo, bueno, procreó, pero la madre es negativa. Entonces, se fijan, tiene como un signo de menos. Entonces tenemos a un padre que es positivo de RH y una madre que es RH negativa. Y por ende, el feto llega a desarrollar RH positivo. Entonces aquí ya hay una incompatibilidad. La madre es RH negativa y el feto es RH positivo. Entonces, por otra parte, si se fijan, ya llega a tener el parto la madre, ya no tiene el bebé, pero si se fijan, tienen como cosas verdes aquí. Esos ya son los anticuerpos. Esos anticuerpos pues se encuentran por todo el cuerpo. Probablemente sean
Ya después puede llegar a generar los anticuerpos no necesariamente de tipo IgM, sino ya son IgG. Y si son IgG, pues ya pueden aparecer dentro de la placenta. Y si se fijan aquí dentro bueno, sobre el feto se encuentran estos anticuerpos que nos están indicando de que ya hubo una sensibilización previa, que fue este embarazo, y lo consecuente es de que ahora sí ya puede generar inmunoglobulinas tipo G, que sí pueden atravesar la membrana placentaria. Ujú, y ya básicamente, pues ¿qué codifica este grupo RH? Pues el cromosoma 1. Para ser más específico, el brazo corto de la región 34 y 36. Y ya. Y bueno, les voy a explicar la patogenia. Entonces voy a presentar. Mm, ¿Cómo se proyecta? Según yo les voy a compartir pantalla desde el iPad, pero no me aparece la función de... Ay, no puede ser. Ya. Este, ya. Aquí no me escuchaban. ¿Me escucha conmigo? Ya ahora sí, ¿no? Es que Sí, ya, te escuché aquí. Bueno, bueno, como saben, debe haber Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, hubo una sensibilización y va a haber una producción materna, ¿de qué? De anticuerpos. ¿De qué tipo? Anti-D, ¿no? Que es el más común. Entonces, esto va a tener que pasar a la circulación fetal para que pueda tener una afección, pues, a nivel, este, pues sí, del feto, ¿no? Entonces, cuando hay un contacto de los anticuerpos maternos con los fetales, pues va a haber una incompatibilidad y va a generar una reacción inmunológica en el cual va a generar, pues, literalmente lisis de los eritrocitos. Entonces, pues vamos a ver una hemólisis extravascular, ¿no? Si hay una hemólisis eritrocitaria, ¿cómo ustedes podrían detectarlo? O sea, ¿qué datos clínicos podrían encontrar que dijeran, está pasando por un proceso de lisis eritrocitaria? ¿No se les ocurre? Anemia. Ajá, anemia fetal, que es lo más importante. ¿No se les ocurre algo como ictericia o algo así? Sí, también ictericia por lo mismo. Ajá, ajá, hiperbilirubinemia. Bilirubinemia. Y bueno, cuando hay una bilirrubina que se traslada desde el torrente sanguíneo del tejido materno al tejido fetal cerebral, va a generar cierta sintomatología que es llamado kernicterus, que es lo que le estoy poniendo aquí.
en donde clínicamente podemos ver hallazgos como el color amarillento en la esclera del feto, que es lo que se ve ahí, y también el color amarillento en la piel del feto. Es lo que quería mencionar. Y ya como parte importante, el hallazgo más significativo va a ser la anemia fetal, que nos va a conducir a qué. Entonces, como hay disminución en el hematocito, va a haber disminución en el traslado de oxígeno y por ende la hipoxia va a generar hipoxia. Y si genera hipoxia, también va a generar un método de compensación en donde va a haber una hematopoiesis extramedular, ¿no? Entonces, hemólisis extramedular. Y si también bueno, también se describe que la anemia fetal, debido a la disminución de la viscosidad, va a generar una resistencia cardíaca y por lo tanto a largo plazo una insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, lo cual va a generar un edema generalizado. Y este edema generalizado va a ser nombrado también como también una hinchazón abdominal severa, que es lo que les digo del edema. Y consecuente a la congestión cardíaca va a haber un hígado hinchado. Bueno, sabemos que hay una hematopoiesis extramedular. Nosotros cómo podemos ver que esta hematopoiesis extravascular se va a dar clínicamente. O sea, nosotros que hallazgos clínicos podemos encontrar donde nos pueden decir, la hemólisis está siendo tan severa que está generando ciertos hallazgos clínicos que nosotros nos pueden dar indicio de que se está agraviando el caso. Bueno, podría ser, no sé, como, no sé, hepatomegalia o esplenomegalia, ¿no? Esta esplenomegalia o esta hepatomegalia va a generar una compresión del tejido graso. Compresión, tejido graso, lo cual va a propiciar que haya comprensión en el sistema porta y por lo tanto, pues hipertensión del sistema porta. Y lo que va a propiciar a una ascitis. Entonces va a haber una hipobilirubinemia y luego va a generar una nasal. Entonces, básicamente, cuando nosotros vemos este edema placentario o la nasarca, pues es cuando nos dan un dato clínico donde ya debemos de iniciar el tratamiento también. Oye, Gonzalo, Gonzalo, Sí, dígame. aquí en esta parte donde comentas es hipoalbuminemia, no hipobilirrubinemia. Lo que va a generar Ah, es sí, cierto, la sí, cierto, presión perdón. oncótica, pues las proteínas Sí, sí, prácticamente. perdón. Gracias, Entonces, doctor. hipoalbuminemia. También otras de las causas que puede estar en la narca o el polinomio. Y bueno, el polidramnios pues va a estar dado por lo que estamos viendo ahorita, que es la diseminación de RH. Hay otra de las cosas que también, bueno, están correlacionadas, son la falta de madurez pulmonar, que disminuye la madurez pulmonar, o hay retraso de esta madurez pulmonar,
secundario a una diabetes, de tipo generalmente gestacional. Pero bueno, eso es algo extra. Pero lo más importante es la asociación sobre la desinmunización sobre el tema que estamos viendo. Es esto. Y bueno, esa es la patogenia. Ya, para conseguimos, bueno, seguimos con la exposición. Y Y vamos a vamos a hablar sobre hablar los sobre factores factores sensibilizadores. sensibilizadores. Entonces Entonces les voy a hablar cuando no necesariamente en la primera gesta va a generar ese tipo de incompatibilidad de RH, sino va a haber otro donde en la primera gesta, bueno, no necesariamente va a haber una segunda gesta, entonces en la primera gesta, cuando están estos factores, va a haber la sensibilización. Entonces, por ejemplo, si la madre recibe una transfusión incompatible donde ya se sensibilizó por primera vez y tiene una gesta donde el feto es RH positivo, cuando no es RH, es RH negativa, pues entonces ya va a haber una sensibilización previa. sensibilización previa. En cambio, hay En otros cambio, hay factores otros en donde va va a a favorecer el intercambio de sangre fetal, materno-fetal, en en donde donde hay hay una una invasión invasión mediante mediante estudios. estudios. Por ejemplo, si hay una amniocentesis que permita el intercambio de la sangre del sistema materno con el sistema fetal, entonces pues va a generar esta sensibilización y va a generar la eritroblastosis fetal del feto. Así como si hay una colocentesis o una toma de muestras de vellosidades colónicas o una biopsia. También se menciona que hay hemorragias transplacentarias. Entonces, estos son los casos que pueden favorecer una sensibilización previa a la segunda gesta. Entonces, en el primer embarazo, pues puede llegar a generar esta sensibilización. Bueno, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Puede ser mediante una sospecha en la anamnesis, en donde la paciente reporta que hubo transfusiones previas, abortos, fetos muertos o partos pretérmino. Y nosotros lo vamos a llegar a confirmar mediante las consultas perinatales que tiene la paciente, como recordamos que es en la 14ª semana, en donde podemos ver la determinación del grupo ABO y la determinación del grupo RH. También vamos a llegar a solicitar un test de COMS indirecto. Bueno, sé que les estoy platicando mucho sobre, sobre el test de COMS, y básicamente este test de COMS es cuando se va a obtener una muestra de sangre de la paciente, en donde vamos a ver si hay presencia de anticuerpos ligados a la superficie de los eritrocitos. Si hay presencia de estos anticuerpos en la superficie de los eritrocitos, nos está hablando de que hubo una sensibilización previa. Por otra parte, se va a agregar el reactivo de COMS. Entonces, este reactivo de COMS va a ser literalmente anticuerpos antihumanos que van a permitir una aglutinación, que es lo que nos va a dar el diagnóstico positivo. Esto de lo que estoy hablando es un COMS directo. En cambio, cuando hay un COMS indirecto, va a ser lo mismo, pero se va a extraer por una parte extra el suero. Gonzalo, que Se me va a tienes hacer abierto tu otro el micro suero y también. después se va a añadir el grupo sanguíneo, no aquí como era directamente con el pura muestra sanguínea. Gonzalo, es que se escucha con eco tu ¿Cómo, perdón? exposición. Y se escucha con eco tu exposición. Ay, perdón. Espera. ¿Ya? No, sí, ya no. Es que tienes prendido tu micrófono en tus dos dispositivos Sí, y eso sí. hace que se escuche eco. Ya, creo que ya está. No está. Ahora sí, ¿no? Sí, ya. Sí. Ay, perdón. Ya. Bueno, el manejo. Bueno, el manejo se va a dar. Bueno, primero tenemos que ver que va a haber una visita inicial, que es lo que le digo, el control prenatal en la 14ª semana de gestación, en donde vamos a generar una anamnesis, que es lo que le mencioné, y las pruebas de estudio. Entonces, el factor de riesgo aumenta cuando el RH es negativo por parte de la madre y aumenta todavía más cuando el RH positivo es por parte del padre. Muy bien, entonces después de aquí que vemos lo del grupo RH negativo, vamos a realizar una prueba de COMS indirecta,
para ver qué tan sensibilizada está la madre. Si no está sensibilizada la madre, no se va, bueno, va a salir como un COMS negativo. Entonces, aquí lo único que se va a hacer cuando el COMS es negativo, va a ser una vigilancia periódica. Esta vigilancia periódica van a ser durante estas semanas de gestación, pero esta otra parte importante es una intervención profiláctica. Esta profilaxis que se va a dar en una madre con COMS negativo va a ser una vacuna. La vacuna va a ser una gamma-globulina anti-D. Bueno, esta gamma-globulina anti-D lo que va a hacer es literalmente bloquear el anticuerpo y así no permite que lo detecte el sistema inmune de la madre y lo ataque. Entonces, se va a dar una dosis de 300 microgramos a las 28 semanas. Y bueno, ya esa es la primera dosis. Se va a dar una segunda dosis solo si después del parto el feto es RH positivo, se va a dar una segunda dosis. Pero si no es RH positivo el feto, como aquí lo marcó, no se va a dar la segunda dosis. Y va a ser antes de las 72 horas del nacido. O sea, no puede ser después. Y ya, eso es como método profiláctico. En cambio, si vemos que la madre, al ser RH positivo y aparte está sensibilizada con un COMS positivo, un COMS indirecto positivo, pues vamos a nosotros a evaluar qué tantos anticuerpos tiene. Entonces, si el COMS, de acuerdo a esto, está menor al 10%, es un riesgo bajo. Pero en cambio, si tiene un COMS, perdón, un COMS alto, o sea, mayor del 10%, pues va a generarse como algo alto riesgo para anemia fetal. Y bueno, se van a hacer ciertas intervenciones en donde pues, se las voy a explicar con un diagrama, pero... Entonces, como les digo, en un caso de RH, ¿qué sería negativo o positivo? Bueno, en este caso sería negativo, porque les voy a hablar sobre la profilaxis. Vamos a realizarle, como les comento, el COM indirecto. Y por ejemplo, si el COMS indirecto sale negativo, ¿qué se va a hacer? Bueno, siento que esto es lo más importante en la exposición. Creo que lo demás se les va a olvidar probablemente, o no me entendieron, pero esto sí que les quede claro. Se va a hacer una vigilancia cada 4 semanas. Y se va a generar una profilaxis con hemoglobina o gamma-globulina anti-D. Bueno, la GPC dice que son 100 microgramos, pero yo encontré un artículo más reciente del 2020 que dice que son 300 microgramos, pero también se menciona que simplemente se puede hacer se puede hacer una prueba que se llama test de Klein-Hauer, prueba o test de Klein-Hauer, que mide básicamente qué tanto flujo va hacia la aferencia fetal, o sea, cuánto recibe de flujo del feto, y de acuerdo a eso se le va a dar la dosis. Y la regla es, por cada mililitro, se le va a dar 10 microgramos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una aferencia de flujo fetal de 10 mililitros, pues se le va a dar 100 microgramos, ¿no? Y si es de 30 mililitros, ¿cuánto se le daría? Bueno, se le daría 300. 300. Ajá, sí, muy bien. Y ya, bueno, por otra parte, pues ya tenemos cuando el COMS fue negativo, pero si en caso de que salga positivo,
¿Qué se va a hacer? Pues vamos a evaluar el riesgo de anemia fetal. Entonces vamos a evaluar el riesgo. Bueno, esto se evalúa mediante la cantidad de anticuerpos que se vieron en el COMS positivo. ¿Y cómo lo vamos a...? Bueno, eso se puede diagnosticar de esa forma, pero hay dos formas también que lo podemos diagnosticar. Puede ser invasiva o no invasiva. No invasiva, básicamente lo que vamos a hacer es ver cuánto tiene de circulación en la arteria cerebral media. Entonces vamos a ver un Doppler de arteria cerebral media. Y eso tiene sentido, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un aumento del hematocrito, ¿qué esperamos que haya? Aumento en la viscosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de eritrocitos y se hace más viscosa la sangre. Y si aumenta la viscosidad, ¿aumenta la velocidad o disminuye la velocidad? Disminuye. Disminuye la velocidad. Disminuye la velocidad, exactamente. Entonces podemos saber que si hay una disminución en la velocidad, pues hay aumento de viscosidad. Entonces no estamos hablando de una eritroblastosis fetal, estamos hablando de policitemia o lo que quieran ponerle, pero no estamos hablando de una eritroblastosis fetal. En cambio, si vemos que hay una disminución de hematocrito, que hay disminución de ¿qué? De la viscosidad. Entonces, ¿qué habría? ¿Aumento de velocidad o disminución de la velocidad? Si hay disminución de la viscosidad, ¿va a haber un aumento de la velocidad o va a disminuir la velocidad? Aumenta. Va a estar aumentado. Aumenta la velocidad, Aumenta. así es. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos saber que hay un buen riesgo? Si hay riesgo o no hay riesgo, pues mediante un test o una prueba de imagen que sería el Doppler. El Doppler específicamente en la arteria cerebral media. Entonces vamos a evaluar la velocidad que tiene esta arteria, ¿no? Y ya podemos saber si hay alto riesgo o no hay alto riesgo. Si hay aumento de la velocidad, pues sí hay riesgo. Y si no hay aumento de la velocidad, no estamos abriendo un riesgo significativo. En este caso, si aumenta la velocidad, pues podemos saber que hay riesgo, ¿no? Bueno, esa es la prueba no invasiva, pero les voy a hablar también de otras pruebas que sí son invasivas. Una prueba es la de Liley. Básicamente esta prueba es una amniocentesis, literalmente es la extracción de líquido amniótico. Entonces, pues líquido amniótico. Y bueno, ¿qué vamos a ver en el líquido amniótico? Nosotros sabemos que hay una eritroblastosis o una lisis de eritrocitos, vamos a ver que hay una hiperbilirrubinemia, ¿no? Entonces, si hay un aumento de la hiperbilirrubinemia, pues podemos ver que va a ser tan el grado de hemólisis eritrocitaria que va a llegar hasta el líquido amniótico. Entonces, si vemos presencia de bilirrubina indirecta en líquido amniótico, pues nos va a decir que estamos en riesgo, ¿no? Riesgo. Y para eso también hay una clasificación que se hace el gráfico de Lilly, que es por zonas. Entonces vamos a ver que hay zona 1, zona 2 y zona 3. Y de acuerdo a que vaya creciendo la zona o vaya aumentando el número de la zona, es más grave. Por ejemplo, en la zona 1 podemos ver que puede haber un RH positivo o el niño está sano. No, sano. Entonces nos va a estar hablando de un COMS negativo. Si hay una zona 2, pues el niño puede estar afectado. Nos estaría hablando de un COMS positivo más anemia. La anemia llega a ser de 11 hasta 8.1. Entonces, de 11 a 8.1, ¿qué? Gramos sobre decilitros. En cambio, la zona 3, que es cuando está también afectado, pero es donde hay mayor riesgo y donde se tiene que hacer la intervención, la titulación del COMS va a estar muy aumentada y aparte la hemoglobina va a estar severamente disminuida, aunque es anemia moderada, pero bueno. Y aquí, en la zona 3,
puede llegar hasta requerir transfusión. Intrauterina. Transfusión intrauterina. Y bueno, esa es una parte. Entonces ya conocemos qué se va a hacer cuando el COMS es indirecto, cuando es negativo y cuando es positivo. Y deben saber que cuando es negativo se va a hacer una vigilancia y va a haber una profilaxis, que pueden ser 2 vacunas. ¿Recuerdan cuándo se hacían las vacunas? No. Bueno, pues debe ser la primera vacuna de la 24 a la 28 semana de gestación, que puede, como regla, pues 300 microgramos, y una segunda dosis como profilaxis antes de las 72 horas de nacido, si es RH positivo. Y ya, eso es lo que tienen que tener claro. En cambio, cuando sí hay riesgo, cuando sí es el COMS indirecto, estudio de imagen, no es invasivo, que es el dolor de la arteria cerebral media, y la puede ser la de... Ay, me falta una, perdón, que he acabado. Es la de Liley o la de Coriolentesis. Bueno, no, ya me acabé. Déjame la boca. Y ya, también se le llama funiculocentesis, pero aquí básicamente es la extracción de sangre por cordón umbilical y nos va a hablar la concentración del hematocrito. Si el hematocrito nos habla que es menor al 30%, es riesgo. Entonces, para nosotros saber cuándo se tiene que hacer la intervención es cuando o hay aumento de la velocidad, o hay un hematocrito menor al 30%, o está en zona 3. Hay ciertos parámetros donde nos evalúa que también se puede intervenir en zona 2, pero para no entrar más a detalle y no a la exposición, con que tengan estas tres, ya va a ser la indicación para iniciar tratamiento de transfusión. Tratamiento. Es lo más importante, porque lo anterior siento que es pura paja. Y bueno, ¿tienen duda de eso, de lo que les medio expliqué o les traté de explicar? Todo bien, fue correcto. Y ya, bueno, esto es lo que les mencionaba, lo de las dosis, las semanas, cuándo se da la segunda dosis, y lo de 10 microgramos de IgG anti-D protege 1 mililitro de sangre, esa es la regla. Por cada 10 miligramos vas a proteger 1 mililitro de sangre fetal. Y el 3 de Klein-Hayward es lo que le mencionaba, simplemente mide el flujo de sangre y ya, si tiene un flujo de, no sé, de 10 milímetros, pues ya le vas a dar 100 microgramos y así. Eso es como más específico. Y bueno, esto es lo que les expliqué, lo del hemograma de Lilly, pero bueno. Bueno, estas son las zonas en donde evalúa también la bilirrubinemia y las semanas de gestación, que es lo que tiene aquí abajo. Entonces, si está en zonas superior o en la zona 3, pues ya nos habla de donde tenemos que actuar como el tratamiento de transfusión sanguínea intravenina. La velocidad de la arteria cerebral y la cordocentesis. Los valores cuando es en el leve, se me hizo más sencillo si era de acuerdo al hematocrito, por porcentaje. Entonces, eso les dice. Y con esto también es lo que les mencioné. No se tengan duda. Bueno, si no se me dio, lo siento. Todo bien. Sesión de gráfica, nada más ahí lo que habéis comentado, porque era hipoalbuminemia, no hipobilirrubinemia.
y finalmente toda esa serie de secuencia de cambios que se van a presentar dependiendo de la situación o cambio fisiopatológico de alguna manera, pues va a dar consecuencias, ¿no? Lo que comentaba, hepato, esplenomegalia, hipertensión portal, ascitis, disminución de la presión oncótica, obviamente anasarca, y todas estas consecuencias, ¿no? Esta parte importante, a pesar de que comentas que dices, bueno, esa parte hay que conocerla, a lo mejor lo que tendría que conocer específicamente ese tema es esto que comentas, ¿no? La prueba de Coombs, bueno, Coombs lo lees así tal cual como está escrito, pero en realidad pues, la comentamos o la conocemos como Coombs, no como Coombs, como está escrito literalmente, ¿no? La prueba de Coombs, directa e indirecta, ¿no? La directa es prácticamente la que obtenemos en el caso de las cortocentesis, o prácticamente la que se obtiene del recién nacido. La indirecta es la que le tomamos a la madre, justamente lo que ya comentabas. E importante este último flujograma que hiciste, que de alguna manera creo que estuvo bastante didáctico y práctico, porque pues dices, es positivo, ¿qué hacemos? Es negativo, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuáles son las situaciones de profilaxis, ¿no? Eso comentabas específicamente, tendría que ser la axila positiva, bueno, aquí habías comentado, y sí es importante, ahí en el Hospital de la Mujer, en el Servicio de Embarazo de Alto Riesgo, sí se hacen este tipo de estudios, tanto no invasivos como comentabas, flujometría Doppler de la cerebral media, y se van evaluando las situaciones en el caso de las pacientes que salen positivas. Obviamente la probabilidad de su inmunización pues, va a depender sale positivo una 16, una 32, una 64, y eso de alguna manera exponencialmente se va de alguna manera teniendo mal pronóstico de cada situación, pero en el hospital sí esa posibilidad de tener estudio de flujometría Doppler, si se hace, también se hace cortocentesis, y también se han hecho transfusiones en útero, en esas situaciones específicas que ya comentabas, que hemoglobina menos de 10 gramos, aumento de disminución de la viscosidad, obviamente aumento de la velocidad de flujo. Entonces hay algunas situaciones bien específicas y también se hacen amniocentesis para ubicar al feto en la curva de Lilley, y dependiendo de la situación de la curva en el estadio en el que esté, pues se da tratamiento o seguimiento, ¿no? Entonces, pues esta parte es importante. Ahorita se dan cuenta que ya también puntualizabas en el control prenatal de que sale el grupo IRH, no solo de la madre, sino también probablemente del padre, ¿no? Si es posible, identificar la del padre, y obviamente continuar con el seguimiento, tener en especial atención en todas estas pacientes que son RH negativo, entonces tener presente los últimos datos es importante, todo RH negativo, hagamos una prueba de un indirecto, está negativo, la secuencia que habías comentado. Si está positivo, pues, ubicamos, identificamos a la paciente situación que pueda tener. Desafortunadamente hay muchas pacientes que las identificamos en etapas de alguna manera tardías, con ya consecuencias o secuelas del feto bastante considerables o graves, que a pesar de que se pueda incidir, transfundir al bebé, hacer una serie de situaciones, vacunarla previamente si es que hubo esa oportunidad, desafortunadamente el desenlace a veces ya no es tan bueno, sobre todo esos fetos que ya tienen anasarca, que tienen hepatosplenomegalia, que tienen ascitis, que tienen hemoglobina, a pesar de que tenga hemoglobina y se haga transfusión, pues el pronóstico a pesar de eso ya no es tan bueno. Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación? Pues tratar de identificar de manera oportuna, ¿no? De lo más oportuno posible, y poder de alguna manera tratar de evitar una relación tan complicada y tener, pues, de alguna manera mejores resultados perinatales. No sé si tengas algo que agregar, o el resto de los participantes, algún comentario extra a lo que comentó o platicó Gonzalo. ¿Algo más que agregar, Gonzalo, o los participantes, alguna inquietud o duda? Espero que no se hayan dormido, y como dice Gonzalo, espero que hayan entendido mucho de lo que ya trató de explicar, que en realidad yo creo que los últimos cuadros, los dos más pues, lo que comentar, no ya tan complicado, pero bueno, algún detalle, algo más que quieran comentar. No, doctor, no, todo claro. No, solo las